Bien, vamos a tener dictado hoy. Así que agarren el cuaderno y la pluma fuente que les voy a hacer un dictado. Sí, alumno. ¿Cómo? ¿Por qué si hay letra L y ñ, no hay letra M? Mire, alumno, si usted está queriendo hacer tiempo para no hacer la tarea, eso me lo pregunta en el recreo. Entonces va a comenzar el dictado. Y yo sufriendo porque yo usaba la lapicera común con tintero. Cada 2 por 3 el tintero se volcaba. Ay, mamá. O te caía una gota de tinta cuando ya estabas terminando. Tenés que esperar que la tinta se seque para después rasparla con una cucharilla, peinarlo con la uña y después podías volver a escribir encima y te quedaba un mamarracho. Pero mi vecinita, la Nenucci, tenía una lapicera alemana marca Tintenkuli. Algún viejo, muy viejo, sabe de lo que estoy hablando. Era una lapicera de tinta que vos le ponías la puntita, se metía dentro del tintero y en la parte de atrás tenía una tapita con una palanquita y vos levantabas la palanquita y te chupaba la tinta del tintero. Después la enjuagabas, la escurrías para que no gotee y le pasabas el papel secante, que es difícil de conseguir hoy día, pero hay que buscar y se encuentra, y el papel secante que se inventó accidentalmente. Mira qué cosa. Un empleado estaba en una prensa, en una fábrica de papel, se olvidó apretar la prensa y le salió una partida de un papel sin prensar. Y ese papel que tenía relativamente poco prensado, digamos, era muy esponjoso y accidentalmente descubrieron que no servía para escribir, pero servía para chupar tinta y otros fluidos. No, si no me estoy yendo por las ramas. Dictado. Díjole con acento la señora a su alumno. Punto. Punto seguido. Como si no le importase el momento. Punto y aparte. Bueno, así con la típica estructura del dictado, uno lee pausado para que todos se entiendan bien y los otros escriben tratando de entender bien y de escribir mejor, sin horrores de ortografía. Así comenzó el oficio de los escribas, que en el tiempo de Jesús había ejércitos de escribas, muchos, porque vos para hacer copiar una cosa no tenías fotocopiadora en el kiosco, en el patio de la escuela. Tenías que agarrar a alguien que sepa leer y escribir y decirle, y lo hacían con varios, entonces copiaban una carta, por ejemplo, o un escrito, que tenían que copiarlo, la Biblia, se hacía así. Entonces tenía uno que dictaba y otros que escribían en una hoja. Esas personas que escribían todo el día y después algunos dictaban, porque el que dictaba dice, ay, a ver, alumno Pérez, venga un ratito, por favor, siga dictando usted, que yo estoy medio descompuesto, me voy a retirar un ratito y después vuelvo. Entonces pasaba Pérez y decía, ¿dónde habíamos quedado? En no estás. Ah, bueno, no estás, coma. Y así él iba dictando. Esas personas, los escribas, se iban haciendo más y más versados en los textos bíblicos. Algunos, como los 10 mandamientos, los escribían ya de memoria, dormidos, y entonces ellos no solamente conocían los textos, sino que también conocían la interpretación de los textos. Y estos escribas eran personas que eran conocedores de la Biblia. Pero claro, cuando Jesús estaba en contacto con ellos, muchos de estos escribas, cuando venía otro como Jesús, que era el hijo del carpintero, los menospreciaban y decían, este tipo a mí no me va a venir a enseñar cómo se escribe los 10 mandamientos, porque eso yo lo estoy haciendo hace como 20 años y sin anteojos. Entonces, dice en Marcos, 12:28, que uno de los escribas que los había escuchado discutir y sabía que les había respondido bien Jesús,
vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es un diálogo extraño. Son dos personas conocedoras de la Escritura. Los dos le preguntan algo al otro y los dos quedan satisfechos con la respuesta del otro. ¿Viste qué lindo es eso? Mira, uno nunca se fija en eso, ¿no? Se fija cuando venían a Jesús para provocarlo y le decía, y Jesús les tapaba la boca con sus pensamientos. Pero en este caso, Jesús lo felicita y le dice, no estás lejos del reino de Dios. De eso quería hablar hoy, de estar lejos del reino de Dios o no estar lejos del reino de Dios. El reino de Dios y como tal la presencia de Dios, del mismo Dios, Él en sí mismo, no una institución, sino Él en persona, puede estar en tres posiciones respecto de la vida de una persona cualquiera. Puede estar como Jesús le dijo a este hombre, aunque lo dijo en forma negativa, ¿no es cierto? No estás lejos. Uno puede estar lejos del reino de Dios, por lo que es lo mismo estar lejos de Dios. Uno puede estar lejos de Dios, entonces una persona puede estar cerca de Dios. Y la tercera posición es tener a Dios adentro de la vida de uno. En el momento que Jesús y el escriba tuvieron el diálogo, no había todavía en ese momento, no existía la posibilidad de tener a Dios permanentemente adentro de la vida de uno, adentro del corazón. Fue después de la muerte de Cristo y del Pentecostés que esto se pudo dar. Pero la idea ya está claramente planteada. Entonces Dios puede estar lejos, puede estar cerca, como en el caso de este escriba, o puede estar dentro de la vida de uno. Estoy hablando de vos. Sí, ¿no te diste cuenta? ¿Querés que te diga de mí? Vos decís, empezá vos. Bueno, empiezo yo. Yo tengo a Cristo en mi corazón desde que tenía 7 años. Claramente un día le dije, Padre, perdóname todos mis pecados y vení a vivir a mi vida. Y desde ese año hasta ahora, nunca más esa situación cambió. Dios siempre ha estado desde ese entonces en mí. Pero antes de eso, cuando robé la botellita de naranja Cruz, que ya te conté, él estaba cerca mío, pero no adentro mío. Pero conozco mucha gente en las cuales todavía Dios está lejos. Tiene una vaga idea de que Dios existe, pero te digo una cosa, si abrís los ojos, te vas a dar cuenta que Dios está más cerca de lo que uno normalmente piensa.